Entonces, bueno, muchachos, la idea del taller era la siguiente. Que ustedes por medio de una tabla, como mejor les pareciera, me especificaran pues la normatividad vigente o las leyes que estuvieran vigentes que rigieran cada factor. Un ejemplo, la resolución 2400 de 1979. ¿Alguien la encontró? Sí, alguien me puede decir, alguno me puede decir de qué trataba la resolución 2400 de 1979. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Están o no están? Profe, ya es que estoy poniendo el portátil. ¿Qué? ¿Los demás? Adriana, Alejandro, Alexandra. Disculpe, profe. Pues yo lo que averigüé es la que se trata sobre la vivienda, higiene y seguridad industrial. ¿Qué norma es? Alexandra, ¿me puede regalar el apellido y la jornada en la que está, por favor? Muchachos, recuerden que independientemente de que esto sean clases virtuales, la participación incluye un porcentaje de la nota. Entonces, pues todo depende de ustedes. Bueno, voy a preguntar, ¿qué normatividad encontraron que rija el factor de riesgo de vibración? ¿O qué normatividad en general que rija los 4 factores? Buenos días, profesora. Buen día, Alejandro.
Los cuatro factores tienen en común dos leyes. Tanto la GTC 45, Que nos habla de... que sí, nos habla del nivel de deficiencia de cada valor. O sea, nos dice qué significa cuando ese valor está alto, cuando está bajo, cuando está medio, cuando está muy alto. Y, Exacto. y la, y la resolución 2400 del 79 también está en común con todo. Que nos habla de... Eso nos habla más o menos de los controles o de las condiciones que debe llevarse para cada uno de los riesgos. Ok. Otra norma que hayan encontrado. Esa es la que tienen en común los cuatro factores, esas dos. Pero, pues, hay algunas que son individuales, como cuáles. En la iluminación aplica la GTC 8, que habla exclusivamente de iluminación. Sí. La ley 9 del 79 la encontraron. ¿Aplica alguna de esos riesgos? Sí, para la iluminación y para el ruido, si no me equivoco. Exacto. ¿Alguien más va a participar? Muchas gracias, Alejandro, por su participación. De nuevo. ¿Otro aporte? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos con la segunda pregunta. Mencionar afectaciones de la salud para cada factor. ¿Qué afectaciones podemos encontrar en ruido para la salud? Yurani Padilla. Sí, señora. ¿Qué afectaciones podemos encontrar con el factor de riesgo de ruido para la salud? No, dentro de su investigación, dentro del trabajo que colocó. Angie, Buenos días, profe. buenos días, Angie. Estamos socializando el trabajo. Este, ¿Qué afectaciones en sí, la parte de señora. ruido? Pues, bueno, es dolor de cabeza, aturdido, de tanto ruido puede ocasionar un infarto de miocardio, y ya, profe, Ok, y un método de control para el factor de riesgo de ruido. uy, sustituir equipos ruidosos por otros que generen un nivel de ruido bajo, Ok, aislar piezas de máquinas que ocasionen mucho ruido sí, y auriculares especiales para también el ruido, los para, protectores para auditivos. controlar. Sí, Muy bien, Angie. Adriana Carrillo. Una afectación para la salud en el factor de vibración.
Adriana. Marleni, ¿está? Sí, sí, señora. Marlene, una afectación para la salud en el factor de riesgo de iluminación. Ya le digo, profe. La iluminación, pues tenemos lo que es visión, pérdida de la visión borrosa, inflamación en los párpados, enrojecimiento, irritación. Y en la parte de cómo controlar, yo coloqué reparar de inmediato puntos de luz que presenten alguna imperfección o daño. Tener en cuenta los niveles mínimos de iluminación establecidos por la legislación. Instalar iluminación localizada en los puestos de trabajo, aún así no lo requiera. Ok, eso está bien. Gracias, Marlene. Aixa Ruiz. Aixa, ¿está? ¿No? Muchachos, de los que están participando, ¿alguna duda con respecto al taller? ¿Aclararon sus dudas? ¿Complementaron más conocimientos? ¿Algo más por decir? Profe, para mí, pues, las dudas que yo tenía, pues, con el taller ya las solucioné. Recuerde que la clase pasada usted me preguntó y pues yo estaba un poquito como corta en el tema, ¿no? Y ya, Sí. pues, ahí ya maté, pues, casi que todas las dudas. Pues, cualquier cosita que así yo le voy preguntando a usted. Usted sabe que yo lo voy espiando por el privado, pues, sin inquietud que yo tenga o algo. Ok, lo importante pues también con el taller evaluativo, pues no es una actividad como tal, ¿no? Es taller evaluativo. Eh, es eso, de que la parte investigativa, pues ustedes, si algo no les quedó claro en clase, pues lo complementen ustedes mismos, lo traten de entender y pues si tienen alguna duda, pues me preguntan al interno. Hoy vamos a ver los valores límites permisibles. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Conoce el concepto de valor límite permisible? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿A qué se deben? No, profe, yo no sé. Sí, es la medición que se hace a- a- con anterioridad para saber qué nivel puede percibir una persona de Exacto, algún riesgo sin ser dañado. exacto. Es una técnica que se utiliza para establecer las medidas preventivas y de control dependiendo del riesgo al que se encuentre expuesto el trabajador. Entonces, ya ahorita les comparto en pantalla. Bueno, los valores límites permisibles se dan en Colombia por medio de la resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Nos permite la resolución 2400 que los valores límites permisibles se den, ya que estos están establecidos por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Entonces, por medio de estas resoluciones que se tienen en cuenta los valores límites permisibles en Colombia. Pero de acuerdo a la Conferencia Americana, de los valores límites se refieren a la concentración de agentes químicos
en el aire y representan las condiciones bajo las cuales se cree que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos diariamente sin repercusiones, sin ningún efecto adverso, y se determinan con base en la información obtenida de la experiencia en la industria. Debemos tener en cuenta, y es muy importante, que estos valores sean desarrollados son como lineamientos para ayudar en el control del riesgo para la salud, mas no se deben tomar como estándares con fines legales, son simplemente valores recomendados para crear los programas de higiene y de seguridad, y desde ahí podemos tomar acción con las medidas preventivas y necesarias dependiendo del riesgo. Muchachos, se me va a acabar el tiempo, pero igual puedo seguirles acá. Entonces, existen 3 clases de valores, límites permisibles. Está en Estados Unidos, se nombra, acá son BLP, perdón, en Estados Unidos son TLB. Entonces están los TWA, que sería la media ponderada en tiempo, los STEL, que sería la exposición a corto tiempo, y hay uno que se pronuncia como TECNO, que es la concentración que no se debe sobrepasar. Entonces, tenemos en cuenta que son los TWA, la media ponderada en el tiempo. Es la concentración media ponderada en el tiempo para una jornada normal de trabajo de 8 horas y una semana laboral que cuente con 40 horas, a la que pues se están expuestos la mayoría de los trabajadores repetidamente, sin presentar ningún efecto adverso para su salud. Esta sería la media ponderada en el tiempo. El otro valor límite sería la exposición a corto plazo, que es la concentración a la que se cree que los trabajadores pueden estar expuestos de manera continua durante un corto espacio de tiempo sin sufrir daños a la salud, siempre y cuando no sobrepase la media ponderada de tiempo. Entonces no debe excederse 15 minutos de los TWA. Y no debe, el tiempo prolongado no puede ser de más de 4 horas al día. Y tenemos la TECNO, que es la concentración que no se debe sobrepasar en ningún momento durante la exposición en el trabajo. Entonces, ¿cuántas clases de valores límites permitidos podemos encontrar? 3 clases. 3 clases, exacto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, estos conceptos de las 3 clases de los valores que podemos encontrar. Entonces vamos a empezar con el valor límite de iluminación. Ay, me salí. Acá. El objetivo, pues, de diseñar ambientes de trabajos adecuados para la visión no es proporcionar, pues, simplemente como que la luz, ¿no? El objetivo de una buena iluminación es permitir que el trabajador no presente ningún error o no tenga ningún percance mientras esté haciendo su trabajo. Pues que no sufra de fatiga visual durante su jornada laboral y no presente ninguna molestia visual. ¿Ustedes consideran que todos los trabajos requieren el mismo nivel lumínico? ¿La misma proporción de luz? No, señora, ¿Por qué?
Porque depende, si yo trabajo en una oficina, pues sí necesito luz porque desgasta mucho la vista en computador, sea en el libro o sea en cualquier cosa. Pero si se trabaja en una obra, pues no necesita luz. Exacto. No para todos los sitios de trabajo se requiere la misma proporción de luz y pues es complicado a veces tener en cuenta, o sea, el valor requerido para cada caso. Entonces, al hacer esto, al adaptar un sitio de trabajo, es importante pues pensar en la necesidad del trabajador. Entonces me voy a desconectar, espero que se haga la grabación, se guarde y en 5 nos vemos, ¿listo? Bueno, entonces estábamos acá, los valores límites permisibles de iluminación. Pues como le decía que no era el objetivo de diseñar un puesto de trabajo adecuado para la visión, pues no solo simplemente proporcionar la luz, hay que tener en cuenta. Esta es la tabla de valores límites permisibles para iluminación. Dependiendo de la tarea, se utilizan la cantidad de luces. ¿Alguien recuerda con qué equipo se hacía la medición de luz? Lo vimos la clase pasada. Con el luxómetro. Con el luxómetro, exacto. Entonces tenemos las tareas más difíciles exigentes para la vista, los trabajos que son muy fijos de precisión, son de 2150 y 10.750 luxes. El de montaje y acabados finos ya serían 1075 luxes. Las tareas críticas y exigentes para la vista, un trabajo prolongado, trabajo corriente, maquinado en taller mecánico y trabajos de oficina, de 538 luxes. Tareas con esfuerzo moderado, de 323 luxes. Tareas con uso o esfuerzo normal de la vista, sería 107 luxes. Heider Hassan. Heider, ¿me puede decir de qué jornada es? Profe, lo siento, es que no había cambiado el nombre. Ah, ok. Diani, ¿verdad? ¿Es usted? Sí, Ok, sí, señora. listo. Bueno, entonces estábamos acá en la tabla de los valores permisibles para la iluminación. Bueno, esos son dos puntos muy importantes. Una buena iluminación facilita considerablemente que un determinado trabajo sea realizado en condiciones satisfactorias de eficiencia y precisión, aumentando la cantidad y calidad y reduciendo la carga y la fatiga visual. También evita errores de desempeño laboral y accidentes provocados por la deficiencia de iluminación, especialmente pues en las vías de circulación, las escaleras y los lugares de paso, los pasillos que llamamos nosotros. Legislación y criterios de referencia. Estos niveles mínimos deben duplicarse cuando las áreas o locales afectados presentan riesgos apreciables de caídas o choques, cuando un error de apreciación visual puede suponer un peligro para un mismo o para terceros. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos detectar que hay una deficiencia de iluminación? Ouch.
Esta es la resolución de 18054 del 30 de marzo del 2010. Ese es el capítulo 4, donde nos establece los diseños y cálculos de iluminación interior. Acá podemos determinar los requisitos generales pues, de un diseño de alumbrado interior. Entonces dice, para una adecuada iluminación se debe tener una estrecha interacción entre el diseñador de la iluminación y los diseñadores de la edificación. El que construye debe saber dónde, debe tener claro dónde estarán ubicadas las lámparas. Entonces, estos son los ítems más importantes. Conocer con detalle las actividades asociadas para cada espacio, las exigencias visuales de cada puesto de trabajo y su localización. Esto es muy importante, como lo mencionábamos antes. No todos los puestos de trabajo requieren la misma iluminación. Las condiciones de reflexión de las superficies, los niveles de iluminancia, uniformidad requeridas, la disponibilidad de la iluminación natural, también es muy importante resaltarlo, el control del deslumbramiento, los requerimientos especiales en las propiedades de las luminarias por el tipo de aplicación y las propiedades de la fuente luminarias como son el índice de reproducción de color, la temperatura y el tamaño y la forma de la fuente luminosa y de la luminaria. Bueno, sigue los niveles de iluminancia. Entonces, bueno, acá se refleja una tabla. Si ustedes quieren, pues pueden tomar la referencia y guardarla. Cuando tengan un tiempo la leen bien. Yo les voy a resaltar lo puntual de ese capítulo. La distribución de las luminancias, que corresponde a la sensación de la claridad de una fuente de luz o un objeto iluminado. Entonces, la distribución de la luminancia es importante para la agudeza visual, para que nos dé una buena visualización. Cuando no hay buena luminancia, pues contribuye al deslumbramiento y esto va a generar fatigas. O sea que no vamos a estar viendo la manera adecuada. Para lograr una buena distribución de luminancia es necesario tener en cuenta la reflectancia de los techos, paredes, pisos y planos de trabajo, o sea que no nos vayan a quedar sombras, que los colores no se nos vayan a obstruir. Debido a eso, por eso es importante pues la luminancia de manera directa, indirecta, semidirecta, la distribución de la luz, dependiendo del puesto del trabajo. El aprovechamiento de la luz natural. Se hace más que todo para disminuir el consumo de energía, pero se debe utilizar pues en gran proporción. Entonces tenemos ciertos criterios para el aprovechamiento de la luz natural. Se debe disponer en lo posible ventanales y claraboyas que además del acondicionamiento ambiental y la ventilación del local permiten el contacto visual y físico con el exterior, lo cual contribuye al bienestar y satisfacción de los usuarios. El diseño de ventanas y aberturas como claraboyas debe ser tenido en cuenta desde la etapa del diseño de la edificación y no dejar para que sea resuelta exclusivamente por los diseñadores de la iluminación. ¿No? Es muy importante cuando se está construyendo una casa, un edificio, apartamentos, X o Y cosa, que se tengan en cuenta en los planes esa parte, ¿no? La iluminación a veces no se tienen en cuenta y después pues contrae problemas. Se debe evitar la luz directa, es bueno aprovecharla, pero la luz no puede ser directa, la luz natural. Se debe aprovechar la luz natural mediante la difusión y reflexión de los rayos solares hacia los interiores. Se debe tener una coordinación entre
el alumbrado natural y el artificial. También es muy importante esa parte donde se deben tener en cuenta los periodos de duración. Si estamos en XY empresa y supongamos que la parte de asesoría recibe iluminación natural, pero en horas de la tarde, pues esta va decayendo, entonces tenemos que activar la iluminación artificial. Muchachos, ¿me están escuchando bien? Sí, señora. Ok. Entonces, es importante tener como ese balance de lo que, de la luz natural y la luz artificial. Seguimos en la F. En el desarrollo preliminar del diseño de la edificación, cuando sea posible, se debe procurar optimizar la orientación de las plantas de la edificación para permitir el acceso a la luz natural a una mayoría de los locales. Igualmente, en una etapa temprana de la construcción se debe considerar el diseño de los elementos que ayuden a captar, dirigir y distribuir la luz natural, ya sea por medio de ventanas o los claraboyas que ellos llaman. Entonces, vea, sigue la parte de los diseños de la iluminación de interior de las ventanas, cumplen los siguientes objetivos, que son maximizar la transmisión de luz, controlar la penetración de la luz directa del sol sobre el puesto de trabajo, controlar el contraste de claridad del campo visual y pues de los trabajadores, minimizar el efecto de reducción. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces estábamos en la función de las ventanas para la iluminación. Seguimos con que hay tres formas en las que la intensidad luminosa producida por la luz puede alcanzar un punto en un plano horizontal. Bueno, esto es como muy técnico, serían los componentes, la componente del cielo, la componente reflejada externamente y la componente reflejada internamente. Acá los planos nos muestran cómo van las directrices de la luz. Entonces, ese anexo nos muestra los requisitos para hacer el aprovechamiento de la luz natural. Se debe tener en cuenta, pues, los ejemplos típicos de aplicación y el promedio en un porcentaje. Eso lo hacen los diseñadores de iluminación. Los dispositivos para el control de ingreso de la luz natural. Entonces acá nos va a hablar sobre la localización. Entonces, en la localización de las claraboyas o ventanales en edificaciones se deberán tener en cuenta que los requerimientos de ventilación y comunicación con el exterior condicionan la cantidad de luz admitida. Estos requerimientos son variables con el clima, las horas del día, además de la necesidad del trabajador. Las ventanas deben contar con dispositivos apropiados para controlar la entrada de luz directa, la ventilación y la sombra.
En el diseño se deben tener en cuenta requerimientos estáticos y dinámicos de la construcción para la instalación de tales dispositivos. Los dispositivos de control de la entrada de luz natural pueden ser manuales o automáticos. Entonces acá nos muestra pues, una oficina, Profe, ¿usted está cambiando la diapositiva? que si la estoy cambiando, si no se Sí. la está mostrando. No, yo veo legislación y criterios de referencia. Sí, profe, rato está la misma. Lo mismo. Yo también iba a preguntar eso. Yo pensé que les estaba mostrando. Ok, entonces por un momento. Ya es un PDF. ¿Ya se los muestra? Sí, ahora sí. Ok. Entonces, pues acá podemos ver que es un puesto de trabajo, la parte de iluminación y las ventanas. Y eso era lo que les explicaba hace un momento, les decía hace un momento. Seguimos. ¿Ya anotaron el número de la resolución y el número del anexo para que cuando tengan tiempo lo lean? Entonces vamos con el control de deslumbramiento, que es muy importante en la parte de iluminación, ya que es la sensación producida por áreas brillantes dentro del campo de visión y puede ser experimentado lo molesto perturbador. Entonces, el deslumbramiento se puede producir cuando existen fuentes de luz cuya iluminación es excesiva o es baja. En los lugares de trabajo, cuando el deslumbramiento perturbador, su principal efecto pues, es reducir la visibilidad de la tarea, perturba obstruye, mejor dicho, que se realice la actividad. Y pues acá es donde llegamos a los errores y de los errores llegamos a los accidentes. Tenemos el deslumbramiento molesto, que es aquel que no reduce la visibilidad, pero produce fatiga visual. Puede producirse cuando tenemos zonas con luminancia muy brillantes. Entonces, para evitar el perturbador, pues las áreas de trabajo se deben diseñar de manera que no existan fuentes luminosas o ventanas situadas frente a los ojos del trabajador. Y para evitar el molesto es necesario controlar todas las fuentes luminosas existentes dentro del campo visual. Entonces acá sí ya podemos utilizar lo que son las persianas y las cortinas, de modo que la luz no de manera directa. Y que si siente que está muy oscuro, pues abrió simplemente y ahí despeja la iluminancia. Tenemos el control de reflejos, pues es lo que concierne al control de deslumbramiento provocado por los reflejos y se utiliza debido a unos procedimientos. El uso de acabados de aspecto mate en las superficies de trabajo y de entorno, situar la luminaria respecto al puesto de trabajo de manera que la luz llegue al trabajador lateralmente. En general es recomendable que la iluminación le llegue al trabajador por ambos lados con el fin de evitar también las sombras molestas cuando se trabaja con ambas manos. Es importante que en los puestos de trabajo se eviten las sombras, porque esto puede generar molestias para la visión. La direccionalidad de la luz y el color en la luz, pues es también importante en la parte de iluminancia. Y tenemos los requisitos específicos de la iluminación en el interior. El alumbrado de espacios interiores para trabajo.
Pues este diseño, independientemente del trabajo que se vaya a realizar, el objetivo es que pues el puesto de trabajo quede con óptimas condiciones visuales. Deben tener en cuenta la clase de bombillas que se van a utilizar, la clase de lámparas para el diseño. Y acá estamos en la parte del alumbrado de oficinas. Entonces dice que puede diseñarse de un modo más esquemático que el de otras instalaciones de alumbrado, pues ya que en las oficinas el número de tareas es limitado y bien definido. Leer, escribir, estar en el computador. Entonces los requisitos visuales para el alumbrado en la oficina son luminarias de baja luminancia, ausencia de reflexiones en las superficies de las mesas de trabajo y paneles brillantes, aspecto cromático y rendimiento del color agradable, un buen contraste debe existir. Bueno, esa parte la resalté no solo por la parte de las instituciones educativas, acá podemos observar cómo se hace la distribución de luz en un salón de clase y de modo que tiene que estar dándole luz al tablero para el profesor. Pero la resalté más que todo por la iluminación de las salas de lectura y los auditorios, que es lo que constantemente solemos utilizar. Entonces, se deben tener en cuenta ciertos requisitos, como son los niveles de iluminación requeridos para la lectura y escritura. Se debe tener especial cuidado en prevenir el deslumbramiento, tener en cuenta esta figura, la dispersión de luz. Se debe disponer de un equipo especial de regulación de flujo luminoso para la proyección de películas y las diapositivas. Se debe instalar un alumbrado localizado sobre la pizarra de la pared con una iluminancia vertical de 750 luxes. Se debe contar con un panel de control que permita encender y apagar los distintos grupos de luminarias, manejar el equipo de regulación del alumbrado y eventualmente controlar. No sé si, pues, si se han fijado que cuando a veces estamos en un auditorio, apagan ciertos bombillos y otros no, para que se refleje mejor. En estos recintos se debe contar con instalación de una alumbrada de emergencia y de señalización de salida. Bueno, eso ya es un plan de emergencia que es obligatorio según la norma en todos los sitios. Entonces acá podemos ver como si estuviéramos en un auditorio desde la parte final y donde se hacen las presentaciones. A veces se hace que la reflexión sea ahí y se apaga el resto de luces. Acá venimos con la parte de alumbrado industrial. Entonces se tienen en cuenta los siguientes factores que son cuando el alumbrado en general no sea suficiente para cumplir los requisitos especiales de una determinada tarea visual, se debe complementar de alguna forma con un alumbrado localizado. Entonces uno de los ejemplos es la inspección de objetos pequeños o ensamble de partes mecánicas diminutas o de componentes electrónicos, la verificación de dimensiones, la inspección de partes de una máquina en movimiento y la inspección de ciertos materiales. Creo que eso fue todo los puntos que más me parecieron importantes de ese anexo. Ya lo otro es bastante técnico, pero es muy interesante. Entonces, por favor, guarden el nombre del anexo y cuando tengan tiempo lo descargan y lo leen.
Entonces, vamos a retomar con las diapositivas. Entonces seguimos con los requisitos para conseguir una buena iluminación. Entonces una buena iluminación es la por la cual tenemos en el sitio de trabajo luz adecuada y pues la actividad que se realiza de una manera productiva y se realiza con un buen ambiente laboral. Entonces, bueno, la distribución y características de las luminarias que se deben tener presentes para conseguir una buena iluminación son las siguientes. La primera que tenemos es la uniformidad de la iluminación. Para esto se recomienda que la relación entre los valores mínimos y máximos de los niveles de iluminación que existen en las áreas de trabajo no sean inferior a 0,8 lux. En áreas adyacentes, aunque tengan necesidades de iluminación distintas, no deben existir grandes diferencias y los niveles no pueden diferir Profe, de... ¿Me están escuchando? No se escucha no, nada, no se le profe. escucha nada, se le escucha todo cortado y robótico. Ok, es que me está molestando el internet. Espérenme un momento. Ya regreso. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Ok. Bueno, les decía que para tener una buena iluminación se deben tener en cuenta ciertas características. Entonces, entre estas encontramos la uniformidad de la iluminación, que no puede ser inferior a 0,8, pero tampoco puede diferir de un factor mayor de 0,5 luxes. Seguimos con el equilibrio de la luminancia, que es importante. Entonces, es el equilibrio de la luz y el entorno de trabajo. No debe ser menor a la tarea, pues en el tiempo de exposición, pero no puede ser superior tampoco a 10 lux. Ese equilibrio se puede lograr controlando los niveles de iluminación y la refractaria, y la reflectancia de las superficies a través de la utilización de colores más oscuros o ya sean más claros. El control del deslumbramiento también es importante, se lo acaba de decir en lo de la normatividad. Pues para reducir esto, lo de las ventanas, con las cortinas o las persianas, y debe estar orientado pues adecuadamente a los puestos de trabajo. Y está el control de reflejos, que son lo de los acabados mate, hablábamos del deslumbramiento molesto. Entonces esta es una de las partes, esto como corresponde a eso. Para evitar sombras es aconsejable situar las luminarias de manera que la luz llegue al trabajador lateralmente y por ambos lados. Entonces es importante que en los puestos de trabajo se eviten las sombras dependiendo de la tarea. Seguimos con la direccionalidad de la luz. Es importante que exista un equilibrio de luz difusa y direccional. Una iluminación demasiado difusa empeora la percepción de los objetos en las dimensiones, mientras que la iluminación excesivamente direccional produce sombras duras que dificultan la percepción. Entonces debe existir un equilibrio en la dirección de la luz. Y los parpadeos
El flujo de luz de las lámparas alimentadas con corriente alterna presenta una fluctuación periódica. Esto es cuando alguna lámpara se está dañando y empieza a parpadear, es molesto para el trabajador, entonces inmediatamente se debe reemplazar por una lámpara nueva, ya que eso le puede generar molestias. Y los efectos estroboscópicos. Bueno, esos son más que todo para las máquinas. Necesitan un sistema de iluminación auxiliar incandescente. Hasta ahí llegamos con la parte de iluminación. Pues todo lo que se debe tener en cuenta para la iluminación, los valores límites permisibles están dentro de la tabla que les mostré al principio, dependiendo de las tareas o dependiendo de la actividad que realiza el trabajador. Entonces nos podemos orientar debido a esa tabla. Ahora vamos con los valores límites permisibles para vibraciones. Para vibración, los LP dependen de 3 factores que son la intensidad, la frecuencia y el tiempo de exposición. Es muy importante que tengan en cuenta eso, intensidad, frecuencia y tiempo de exposición. Para Colombia, pues como ya lo había dicho antes, no hay una norma como tal que establezca los valores límites, sino la 2400 fue la que permitió que se tuvieran en cuenta en el país. Entonces, pues en este caso para vibración se le da la aplicabilidad a la siguiente tabla que les voy a mostrar y se determinan el confort reducido, la capacidad reducida por fatiga y el límite de exposición. Entonces, esta es la tabla, el tiempo de exposición y la frecuencia. Seguimos con la valoración de las vibraciones. Como para la iluminación se hace con un equipo que se llama luxómetro. Para la vibración vamos a utilizar el vibrómetro. Este contiene en su interior unos filtros que integran de acuerdo al potencial lesivo las siguientes variables. Entonces tiene los ejes X, Y y Z para mano y brazo y para el cuerpo entero, que son en las partes fisiológicas que se da, pues más recibe repercusión el cuerpo por parte de las vibraciones. ¿En qué consisten estos equipos? Entonces el equipo es un transductor o acelerómetro, el integrador de la señal, es un analizador de frecuencias y pues contiene un sistema de lectura, como lo decía antes, se basa en la intensidad, la frecuencia y el tiempo de exposición. ¿En qué operaciones está expuesto a las vibraciones? Entonces, pues las vibraciones ya lo habíamos dicho antes, comúnmente pues vemos los motos, los que manejan camiones, buses. Entonces son muchas operaciones en las que se ven reflejadas las vibraciones, los montacarguistas. Estas son las principales, las que se destacan. Entonces están los de carpintería, construcción, debido al uso de las herramientas que utilizan, como los martillos, los taladores de tierra, las demoliciones, fundición, en la industria petrolera, pues debido a las perforaciones, metalmecánica, la minería, ya sea subterránea a cielo abierto, molinería, tenemos también las obras civiles, las obras de urbanismo, la perforación de pozos y transportes. Las máquinas, herramientas o vehículos que originan las vibraciones, acá las tenemos determinadas en las diferentes frecuencias, alta, baja y muy baja frecuencia. Entonces, debido a la alta frecuencia, pues ya sabían, la clase pasada se decía, las vibraciones se miden en hertz. Entonces, de 20 a 1000 hertz se
las máquinas que generan son las manuales, rotativas o alternativas, eléctricas y neumáticas. Entonces tenemos los molinos, las pulidoras, las motosierras, los martillos picadores, los rompehormigón, bueno, eso creo que era lo que yo llamo martillo, martillo neumático, las sierras y las remachadoras de baja frecuencia que van de 1 a 20 Hz, que ya serían los vehículos de transporte, los vehículos de industria como son los montacargas, trenes, tractores, maquinaria agrícola y los vehículos de obras públicas. Y en muy baja frecuencia tendríamos menos de 1 Hz, que son los aviones, trenes, barcos y automóviles. Entonces, se dan 3 frecuencias. Las vías de ingreso. Entonces, ¿qué partes del organismo humano son más afectadas por las vibraciones? El sistema óseo es el mayor transmisor de vibración del cuerpo. ¿Y cómo se manifiestan? Pues lo habíamos visto la clase pasada, se les dejó de actividad, pero entonces acá los tenemos divididos dependiendo de la frecuencia. Entonces, los de alta frecuencia tienden a sufrir de artrosis, lesiones de muñeca, lo del túnel carpiano, creo que me decía Marlene la clase pasada, calambres, trastornos de sensibilidad, aumento de la incidencia de enfermedades estomacales. La vibración, uno de los daños que más causa son enfermedades gastrointestinales. Tenemos los de baja frecuencia, que esos son los lumbagos, las hernias, el agravamiento de lesiones raquídeas menores o incidencia sobre trastornos debido a vicios posturales, variación del ritmo cerebral porque afecta el sistema nervioso, trastorno de visión por resonancia. Y en la muy baja frecuencia, los trastornos del sistema nervioso central, mareos y vómitos, estimulación del laberinto del oído interno, y es cuando nos dan vértigos. ¿Cómo se previene la vibración? Si los equipos con que se trabaja generan vibraciones, ¿cómo se puede disminuir el riesgo para el trabajador? Entonces, pues esto se lleva a cabo por diferentes procedimientos. Son diferentes procedimientos los que se deben tener en cuenta. Entonces tenemos en la fuente, que es evitar la generación de las vibraciones ocasionadas por desgastes de superficies. El diseño ergonómico es muy importante de las herramientas, es muy importante para la comodidad y contemplar la calidad de vida del trabajador. Adquirir herramientas y equipos de vibración reducida. Desfasar o desintonizar las vibraciones modificando la frecuencia de resonancia. Y los mandos o controles a distancia de control remoto. Tenemos el control en el medio de transmisión. Entonces se puede atenuar la transmisión de la vibración al hombro interponiendo materiales aislantes o absorbentes, o sea que amortigüen. Instalando plataformas o sillas según sea el caso, sistemas amortiguados para el trabajador. Influye también mucho la parte ergonómica. La instalación de tapetes o plataformas amortiguantes. Las estructuras independientes o discontinuas. Y el control en el trabajador o el receptor. Entonces, pues se debe tener en cuenta la reducción al tiempo de exposición, limitar esto. Hay que determinar, o sea, observar las horas en las que él está expuesto y hay que limitarlas. También deben practicar mucho las pausas activas, utilizar los elementos de protección personal necesarios. Bueno, acá les recomienda que ojalá sea antivibración. Establecer procedimientos para mantener calientes las manos del trabajador. Vamos a ver un video. Me van diciendo sí.
Creo que acá no lo pueden ver. Ok. Este. Muchachos, ¿se están viendo? Solamente la pantalla, profe, pero el video no sale. No les... Espérenme un momento. ¿Ahí qué están viendo? El inicio del equipo donde se descarga, donde salen los documentos y eso. Ok. Vamos a otra vez. Ir a... ¿Todavía no le sale? No, da regreso a la pantalla de inicio de descargas y las carpetas. Y ahí en esos momentos. ¿Tampoco? No, no, señora. Ok. Tenemos por otro lado la conducción. Es la transferencia de calor por contacto con el aire, la ropa, el agua u otros objetos, donde ocurre la transferencia de calor de un cuerpo a mayor temperatura que la de otro. Se tienden a igualar las temperaturas dentro de un cuerpo o entre diferentes cuerpos en contacto. La radiación es otro de los mecanismos de intercambio térmico que se produce entre dos cuerpos sólidos que se encuentran a diferentes temperaturas y enfrentados. Por lo tanto, la radiación depende de la temperatura de los objetos del entorno. Además, todo el cuerpo con temperatura mayor a 26.5 grados irradia calor al ambiente por medio de ondas electromagnéticas. En radiación es el proceso en el que más se pierde calor con un 60%. La producción metabólica del cuerpo. En ese mecanismo, pues la actividad física del cuerpo genera calor que se acumula dentro de sí mismo. Entonces se puede decir que el cuerpo, como cualquier máquina, solo convierte en trabajo una parte de la energía que se utiliza y degrada el resto en forma de calor. Por lo tanto, cuando es más intensa la actividad física de la persona, mayor será la cantidad de calor. Índice de agresividad ambiental por calor. En este caso, el intercambio térmico entre el hombre y el medio ambiente está definido por 4 variables: la temperatura del aire, la humedad del aire, la velocidad y la temperatura radiante media. Entonces, en eso tendríamos el índice y es caracterizado por esas 4 variables. Bueno, acá empezamos con los efectos del frío en la salud. Entonces, pues estos eran los mecanismos con los que interactúa el hombre y el medio ambiente, y son los más importantes. Efectos del frío en la salud.
Entonces, si la temperatura interna sigue disminuyendo, el ritmo cardíaco disminuye. En ese caso tenemos la hipotermia. Existe cuando la temperatura central del cuerpo es cercana a los 35 grados. Cuando ya no puede compensarse la pérdida de calor durante más tiempo, la temperatura interna desciende hasta cerca de los 30 grados centígrados, en los que gradualmente se detienen escalofríos reemplazándose por una rigidez muscular. Y un ejemplo de ello sería la hipotermia. Y los efectos del calor en la salud es cuando el trabajador o la persona está expuesto a altos niveles de calor y puede sufrir repercusiones para su salud. Entonces, un golpe de calor, como el ejercicio físico extremo, se produce cuando la temperatura central sobrepasa los 42 grados centígrados, independientemente del grado de temperatura ambiental en el que se encuentra. A veces solemos decir que nos insolamos cuando recibimos mucho sol, estamos expuestos a demasiado calor y tendemos a sufrir de fiebre, a estar deshidratados, entonces esas son las repercusiones que generan los efectos de calor. Las convulsiones con sudoración intensa, entonces pueden ser provocadas por una exposición a temperatura alta durante un periodo relativamente prolongado, particularmente si está acompañado del ejercicio físico pesado con pérdida excesiva de sal y agua. Yo conozco el caso de un señor que se excedía haciendo ejercicio y pues se descompensó y murió por el agotamiento que tuvo y no estaba hidratado. Entonces, los signos que normalmente se presentan son temperatura elevada, palidez, el pulso aumentaba, arritmia cardíaca, mareo, sudoración profusa, piel fría y húmeda. Pues, se les baja la tensión. Las fuentes de altas temperaturas. Las principales fuentes de calor son la exposición al sol, las condiciones climáticas del lugar del trabajo, la proximidad de hornos para diversos usos, en procesos calientes, el secado de materiales, y los trabajos con demanda alta de esfuerzo físico prolongado. La actividad laboral es rutinaria. Entonces, eso sería lo que nos generan las fuentes de altas temperaturas. Actividades expuestas a las altas temperaturas. El calor como parte de un proceso industrial, subproducto del proceso como condición del medio ambiente, es un factor de alta incidencia para el sistema productivo. Entonces se ve arraigado en los siguientes equipos: alfarería, las calderas, la fundición de metales, los generadores de vapor, la industria de cerámica, la industria del vidrio, las No sé qué ladricheras. pena, lo que pasa es que cuando usted está hablando a veces se le va la voz y usted sigue y hay cosas que pues no Ok, discúlpeme, es que hoy sí me está molestando me... el internet. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, pero entonces hay un momento donde usted está hablando y se le va la voz, entonces pues hay cosas que no sabemos, o sea, quedamos como en stand-by. Sí, yo también las estoy escuchando un poco entrecortado. Espérenme en un momento y arreglo acá el internet. Muchachos, ¿ya me escuchan bien? Sí, señora. Vamos a retomar. Acá, bueno, estábamos en las fuentes de altas temperaturas. Decía que las principales fuentes de calor pues, son la exposición al sol directamente, las condiciones climáticas del lugar de trabajo. Por eso es importante que si el lugar de trabajo es muy encerrado, debe tener un punto de hidratación. O sea, si no tiene acceso a ventilación, debe tener un punto de hidratación para que el trabajador no tenga repercusiones fisiológicas.
los procesos de secado, donde manejan las actividades industriales que manejan hornos, y las actividades con demanda alta de esfuerzo físico. Entonces, actividades expuestas a altas temperaturas, tenemos la alfarería, las calderas, las ladrilleras, las panaderías que siempre están expuestos al calor, plásticos, los procesos de secado, los procesos de deshidratación y los tratamientos térmicos. Es que está molestando demasiado el internet, Dios. ¿Cómo se puede actuar para disminuir el calor y sus efectos en el trabajo? Entonces se puede actuar en la fuente generadora, en el medio transmisor o en el trabajador. Esas son las tres, como las tres metodologías, así como para vibración. También se puede aplicar para el calor, los tres métodos de control. Entonces, en la fuente generadora o el medio de transmisión, cuando las temperaturas son mínimas, se exige el proceso y mantenimiento de los termostatos que controlen los posibles picos. Donde hace demasiado frío, a veces tienen calefacción. La adquisición de materias primas secas para evitar los procesos del secado al calor, operaciones de corte, moldeo y doblado en frío, teniendo en cuenta que de acuerdo con los equipos pueden presentarse incrementos importantes de ruido, o sea que ya irían involucrados los factores de riesgo. Entonces, para el medio transmisor, la base es alejar al trabajador de la fuente del calor o interponer materiales de reducción que sean de conductividad entre la fuente y el trabajador. Entonces, entre estos tenemos instalar los sistemas de aire acondicionado, el aislamiento térmico mediante el empleo de materiales no conductores de calor, la determinación de tiempos y distancias del enfriamiento en los procesos y agilizar la ventilación de los locales de trabajo, donde se esmeren porque entre aire fresco por la parte inferior. Eso hablamos es cuando estamos hablando del frío. En el trabajador, el control que se puede hacer, pues es disminuir un poco la actividad o la carga laboral. La dotación es muy importante. Que sean, pues si es para el frío, ropa abrigada, y si es para el calor, que sea ropa cómoda, donde él pueda liberar el calor sin necesidad de sofocarse. Entonces, también se pueden hacer las pausas activas y el programa permanente de hidratación, que serían los puntos de hidratación, donde ellos estén a toda hora tomando agua. Las consecuencias del calor en un lugar de trabajo. Por lo general, pues lo hablábamos la clase pasada, se presenta estrés, molestia, distracción, las palmas de las manos empiezan a sudar demasiado, algunos se descompensan, les da mareo. Lo que yo les comentaba, el ejemplo en la empresa donde estaba, que los trabajadores no utilizaban los lentes de seguridad porque del mismo calor que hacían se les empañaba y ellos necesitaban estar tomando medidas. Entonces decían que no porque se les empañaba y cortaban mal. Entonces, por eso es importante la ventilación, que el puesto de trabajo sea óptimo. Los lugares donde hay metal fundido, superficies calurosas, cuando la máquina de pronto se recalienta de la misma temperatura ambiente, el trabajador puede quemarse, la capacidad mental disminuye, baja la productividad laboral y pues todo esto conlleva a causar irritación y molestias, estrés. ¿Cómo se pueden preparar para estar expuestos al calor? Pues es importante primero que el cuerpo se adapte. Ya después se va desarrollando la capacidad de adaptación
entre 5 y 7 días. Y para aliviar las condiciones, pues hay que colocar la ventilación. Si el puesto de trabajo es muy cerrado, entonces es importante que existan puntos de ventilación. La ventilación o alguna barrera contra el calor hace el trabajo más fácil o reduce la duración con tiempo adecuado y un descanso. Un área de descanso con una temperatura cerca de 76 grados Fahrenheit, que sería igual a 24,5 grados centígrados, debe ser adecuada. El ambiente de trabajo debe ser apto para que el trabajador no se limite en su productividad. Tomar agua durante un día en calor. Entonces, eso era lo que yo les decía, o sea, es importante la hidratación. Un trabajador puede producir entre 2 y 3 galones de transpiración. El trabajador tiene que estar tomando de 5 a 7 onzas o estar tomando agua constante cada 15 o 20 minutos para reponer el líquido que está perdiendo por medio del sudor. La dotación es muy importante que sea ropa cómoda, ya que la ropa impide la transferencia del calor entre el cuerpo y el ambiente. Entonces acá nos dice que cuando la temperatura del aire está más baja que la de la piel, la ropa disminuye la capacidad del cuerpo de eliminar el calor al aire. Cuando la temperatura del aire está más alta que la de la piel, la ropa ayuda a impedir la transferencia del calor del aire al cuerpo. Entonces, en un ambiente de trabajo seco con temperaturas altas, la ropa protectora puede ayudar al trabajador. El tipo apropiado de ropa depende de las circunstancias. Les voy a mostrar un video de cómo adaptarse a las condiciones. Descargué OPS. ¿Ahí lo están viendo? Sí, señor. Profe, no tiene sonido. Sí, espere, me quito los audífonos, que por eso es que no se les comparte. ¿Ahí escuchan? Trabajas al aire libre. En tu planificación, asegúrate de que tu Sí, empresa... ya. ¿Sí están escuchando? Sí, están escuchando, pero ahorita ya se paró. Ok. Profe, escucha muy bajitico. ¿Escuchan muy bajito? Sí, señora. Ya tiene todo el volumen.
Bueno, lo que indicaba era los métodos que podemos utilizar cuando nos vamos expuestos al frío, al calor, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Los elementos de protección personal adecuados. Entonces eso era lo que nos exponían en el video. Ok. Sigo acá. Entonces, cuando estamos expuestos a calor, debemos evitar el estrés excesivo, pues algunos trabajadores tienden a irritarse, suele pasar también en uno, si está recibiendo mucho calor, como que uy, no. Entonces, y colocar los controles, las medidas de control en práctica. Algunos trabajos en ambientes calurosos requieren guantes o trajes aislantes, ropa reflectora. Para condiciones de calor extremo se pueden usar ropa térmica. Bueno, y existe ropa que tiene un acondicionador de aire independiente, pero pues es como un elemento de protección más avanzado. Hasta el momento han entendido bien, muchachos. ¿Me escuchan? Se fue el audio por un momento. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. ¿Han entendido todo bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Preguntas? Pues hasta el momento creo que he entendido todo, profe. Ok. Entonces, bueno, ya hemos trabajado valores límite permisibles de iluminación, vibración, temperaturas extremas o disconfort térmico. Vamos con los valores límites permisibles del ruido. Entonces, las vibraciones y el ruido pueden generar efectos crónicos sobre los vasos sanguíneos y capilares. Dependerán del tipo de exposición al que se encuentren generalmente. Para su valoración, para instaurar medidas preventivas que protejan la salud de la persona. La actividad acústica pues, del ser humano a medida de los años se ha incrementado. Entonces, como lo habíamos dicho antes, el ruido se mide en decibeles por medio de un equipo que se llama sonómetro. Bueno, acá nos dice como los porcentajes de lo que genera más ruido, entonces el 80% del nivel del ruido es debido a vehículos de motor, el 10% a las industrias, el 6% a ferrocarriles y el 4% a bares o locales públicos, discotecas y talleres industriales. Al paso del tiempo, pues los cambios de sociedad se ven en determinadas horas del día, altos niveles de ruido se nota. Y pues esto se ve más en la ciudad. No sé si alcancen a ver bien esta tabla. ¿Sí las alcanzan a ver? Sí, señora. Bueno, acá tenemos las tablas que son los valores límites permisibles para el ruido. Tenemos el de por medio de la resolución 8321 del 83, esos son los valores límites permisibles que se utilizan en Colombia. Y acá encontramos el valor límite permisible de ruido continuo por medio de la 1792. Entonces, las zonas receptoras están calificadas por niveles, nivel 1, nivel 2, 3 y 4. 1 es el residencial, 2 comercial, el 3 el industrial y el 4 es el nivel de tranquilidad. Muchachos, se me está acabando el tiempo, ya
Voy a cerrar y ya vuelvo a conectar. No recuerdo todavía cómo era ese momento. ¿Cómo era mi cosa? Tenía otros amores. Me salió 4, 3. Guárdate. Bueno, voy a seguir con los que están. Entonces, ¿me están escuchando bien? Perfecto. Sí, profe, sí. Bueno, entonces acá teníamos, como le decimos, las zonas receptoras se clasifican en 4 niveles. Tenemos el periodo diurno, que sería de 7 de la mañana a 9 p.m. y la cantidad de decibeles que pueden estar durante este periodo. Y el periodo nocturno, que sería de 9:01 p.m. a 7 de la mañana. Entonces, en el nivel 4, que sería la zona de tranquilidad, solo podrían un máximo ruido de 45 decibeles, de día y de noche. En la zona comercial estaría un máximo de 70 de día y un máximo de 60 de noche. En la zona industrial estaría un máximo de 75 de día y de noche. Y en la siguiente tabla, que tenemos los valores del ruido continuo, pues sería la exposición por horas. Entonces, durante 2 horas solo pueden estar 95 decibeles de ruido máximo, pueden prolongarse. Ahora, aspectos fundamentales. El ruido, por ser un movimiento ondulatorio, tiene ciertas características físicas que es conveniente tener en cuenta para sus análisis, como riesgo ocupacional directo, causante de una enfermedad profesional. Entonces, el ruido genera ciertas patologías, de las cuales tenemos dependiendo de la exposición, pues nos va a llevar a una enfermedad profesional. Entonces tengo la resolución 1792 de 1990,
por la cual se adoptan los valores límites permisibles para la exposición ocupacional del ruido. Esta sería una de las normas. Acá nos muestra la tabla. La exposición durante 8 horas, pues 85 decibeles. Para un cuarto de hora, 110 decibeles. Y pues se deben cumplir, las diferentes zonas deben cumplir con este máximo de decibeles. Entonces, para el ruido tengo frecuencia, reverberación, presión sonora, nivel de presión sonora, decibel, umbral de audición. Ya, serían los aspectos. Entonces, la frecuencia, pues, es el número de pulsaciones de una onda acústica sinusoidal ocurrida en un segundo. La reverberación es cuando una fuente sonora se encuentra rodeada de superficies reflectantes. El sonido puede permanecer en ese lugar aun cuando la fuente haya cesado de emitir el ruido, queda como un eco. La presión sonora es el desplazamiento de moléculas en el aire y pues se traduce en una sucesión de pequeñas variaciones de presión. Esta presión. El nivel de presión sonora es la relación existente entre la presión acústica generada por una fuente de ruido y una presión acústica de referencia, lo cual está determinada por la mínima presión percibida por el oído humano. El decibel, pues, es la unidad dimensional para medir el ruido y se hace por medio de un sonómetro. Y el umbral de audición, que es la frecuencia a las cuales es perceptible el sonido del hombre y está definido entre 20 y 20.000 Hz. Tenemos los tipos de ruidos, que es el ruido continuo, intermitente y de impacto. Entonces, el ruido continuo es el nivel de presión sonora prácticamente constante durante el periodo de observación. El ruido intermitente es el que se produce con caídas bruscas. Y el ruido de impacto se caracteriza por una elevación brusca de ruido en tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 de estos. Entonces, un ejemplo de ruido continuo, ¿qué podría ser? Ruido de motor. Exacto, el ruido motor. Y de ruido de impacto. Una explosión en una mina. Exacto, es algo brusco y que no lo esperamos. Bueno, acá tengo los factores que influyen en los efectos de la exposición al ruido. Entonces existen 5. El nivel de presión sonora, el tiempo de ruido, el tiempo de exposición al ruido, la edad y la susceptibilidad individual. El nivel de presión sonora consiste en que no se puede establecer una relación exacta entre el nivel de presión y el daño auditivo. Si es evidente que cuanto mayor es el nivel de presión sonora, mayor va a ser el daño auditivo. Mayor ruido, pérdida de audición. El tiempo de ruido influye en cuanto a su carácter de estable intermitente, fluctuando de impacto. Es generalmente aceptando que el ruido continuo se tolera mejor que el discontinuo, pues cuando ya uno se acostumbra al ruido de una máquina, es como el ejemplo. Se considera habitualmente que un ruido que se distribuye en gran parte en frecuencias superiores a 500 Hz presenta una mayor nocividad que otros cuya frecuencia dominante son bajas. El tiempo de exposición, pues es el tiempo al que se encuentra la persona expuesta, un tiempo prolongado. Entonces consiste en 2 aspectos, que sería el correspondiente a las horas o a la semana.
Y por otra parte, la edad laboral, los años en los que lleva la persona expuesta al trabajo con el nivel del ruido determinado. La edad que se debe tener en cuenta porque el nivel de audición se va deteriorando a medida de la edad, independientemente si se encuentra siempre expuesto o no. Y la susceptibilidad individual, que es la característica que posee cada persona a reaccionar ante la exposición al factor de riesgo por sus condiciones y antecedentes personales. Una persona con daño ya auditivo, pues no puede estar expuesto a un trabajo, a una actividad laboral que conlleve ruido, que donde las máquinas estén haciendo ruido, ya sea si se utilizan durante las 8 horas, el tiempo va a ser prolongado. Les voy a mostrar otro corto video. Ahí ya están viendo. Sí. Bueno. ¿Qué es la falencia que ustedes ven o la no conformidad que ven en este caso? ¿Qué es lo que ven ahí? Una máquina de ruido. La máquina, ¿qué otro factor identifican? La vibración de la máquina. Digamos, que ellos no tienen los tapaoídos, Que ellos no tienen el elemento de protección personal adecuado para ese tipo de actividad. La máquina estaba haciendo mucho ruido, entonces por lo tal necesita un aislador de sonido. Y la distancia de seguridad estaba muy cerca. Entonces, por eso es importante los elementos de protección personal y tener en cuenta cuando se den a conocer las actividades laborales, pues a que está expuesto la persona dependiente. ¿Qué problemas puede ocasionar el riesgo por ruido a la salud humana? Pues el ruido no tiene por qué ser excesivamente alto para causar problemas en el lugar de trabajo. Se pueden interactuar con diferentes factores de riesgo, como por ejemplo, aumenta el riesgo de accidente al neutralizar las señales acústicas de peligro. Interactúan con la exposición a determinadas sustancias químicas para multiplicar el riesgo de pérdida auditiva. Acá es cuando ya estamos diferentes actividades que trabajan con químicos.
y pues desencadena el estrés laboral. Otros efectos del ruido pues son las disfunciones cardiorrespiratorias, las variaciones del sistema endocrino y los efectos del sistema nervioso. Bueno, muchachos, ¿les ha quedado claro todo hasta el momento? Pues se pueden dar cuenta que a medida que íbamos hablando se va retroalimentando lo de la clase pasada, porque todo es un mismo sistema. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Ninguna? Marlene, dudas, Angie, Yurani. No, profe, por ahora no tengo ninguna. No, profe. No, profe. Ok, entonces. Ay, no. Bueno, el taller evaluativo. En el taller evaluativo de la guía, yo les coloqué una imagen similar a esta, donde entonces dice, por medio del método de observación, realizar el análisis de riesgo y mencionar. Como ustedes son ingeniero industrial y todo, supongo que ya han visto los otros tipos de riesgos. Entonces, primero, describir las ocupaciones que identifique. Esto es una oficina de trabajo. ¿Qué creen ustedes que tiene de ocupación el que está aquí sentado hablando por teléfono? Secretario. Secretario. Y este que está acá, arreglando la máquina, Eso es como el técnico. es como un técnico. Esto es como una especie de, como si fuera una, de periódicos, cosas así. ¿O qué creen ustedes que es una oficina de qué? Pues yo, bueno, usted dice que como periódico también lo veo como algo de ventas, ¿no? Ventas También puede telefónicas. ser. Bueno, entonces la idea de la actividad es que según lo que ustedes crean, pues que obviamente sea lógico, describan las ocupaciones de cada persona que están identificando. Entonces, por ejemplo, este es un secretario, este es el técnico, este que está arreglando acá la luz, Servicios El generales. electricista. Alejandro dijo ¿qué? Perdón. Servicios generales, que se encargan en Servicios generales, la que lleva acá todo ese montón de libros, El archivista. como la de archivo, pues. la archivo y el que está acá, bueno, esta que está hablando por teléfono sería Atención al cliente. atención al cliente y el que está fumando. Eso no se le ve así nomás. Bueno, la idea es esa, que ustedes identifiquen la actividad de cada, la ocupación de cada uno de los personajes que está ahí. Después dice, suponer las tareas que realiza cada trabajador dependiendo de la ocupación. Usted sabe que uno en una empresa, si nosotros somos los ISOs, entonces tenemos que encargarnos del sistema, estar haciendo las inspecciones, pero ya hasta ahí no cumplimos más actividades. Hay ciertas personas que en su jornada, durante su jornada laboral están comprometidos a cumplir la actividad primordial y el resto de actividades que pues el jefe inmediato les exija. Entonces, no, que hace falta un asesor para tal lado, corra, vaya usted porque eso es el que le toca. No, que falta tal cosa por despachar, entonces vaya usted porque usted es el que le corresponde esa actividad. Tenemos tareas pendientes. Entonces, por ejemplo, el archivista, ¿qué tareas consideran que le toca, aparte de archivar la documentación? ¿Cómo dice la pregunta, profe? En ese caso, el archivista, ¿qué tareas tiene un archivista? Pues ellos se encargan de toda la papelería que se mueve en las empresas, de las facturas, de todo eso ellos tienen que guardar en el sistema,
acomodar las cajas, ellos, digamos, cuando tienen mucha papelería, ellos tienen que, digamos, saturar un poco, ¿sí? Ellos entregan cuenta, ¿no? A la DIAN. Yo estuve trabajando pues con una muchacha que estaba haciendo todo eso, me lo estaba explicando ella precisamente, ¿sí? Que ellos pues una vez al año ellos entregan todo eso para eliminar un poco de papelería, para no llenarse pues tanto, sí, allá en el lugar. Claro, entonces, ¿qué hacen? Documentan, generan facturación, o sea, lo que es toda la parte documental. Sí, ellas se encargan de archivar todo, de todo lo que entra a la empresa, todo queda registrado con ellas, porque ellas guardan toda esa documentación. Entonces, pues lo que yo quiero con la actividad que ustedes hagan es, obviamente es otra imagen, es que ustedes digan, por ejemplo, enumeraron la imagen, entonces este sería el trabajador 1, el trabajador 2, el trabajador 3, el trabajador 4, el trabajador 5, entonces dicen, el trabajador 1, entonces el archivista. Entonces, ¿qué hace un archivista? ¿Cuáles son las tareas de un archivista? Las tareas de un archivista son estas. Pues estar al día con la documentación, estar pendiente de la facturación, entregar, cosas así. La tercera es identificar las tareas de alto riesgo. Pues en este caso, ¿qué riesgo, aparte de los riesgos locativos que se ven, qué riesgo creen ustedes que tendría acá el secretario? Pues ahí se ve que como él está, digamos, en la posición que está, puede voltearse la silla o Entonces puede sería un riesgo con el cable ahí. ergonómico. Ajá. Exacto, podría Tiene tener un hueco ahí en el piso. ese sería un riesgo locativo, se puede caer en cualquier momento, se puede fracturar, la posición en la que está sentado sería ergonómico, puede tener también riesgo de iluminación, está trabajando con computador, fatiga visual, un desorden alimenticio, tiene el café ahí, acá tienen una hamburguesa y un ratón, no hay orden, no hay un programa de orden y aseo, hay cables por todos lados. Y un cable pelado ahí. También está manipulando la iluminación sin elementos de protección personal. Y montado en una silla. Exacto, el desorden que hay acá. Entonces esos son pues los riesgos que ustedes evidencian, todo lo que consideren riesgo. Y para después de que identifiquen los riesgos, pues identificar los peligros. Entonces esto sería un riesgo biomecánico. ¿Cuál sería el peligro ergonómico? La mala postura pues le puede generar un lumbago, dolor muscular, fatiga. Si se llega a caer en ese hueco, pues fractura. Si la señorita acá se choca con el cable, ¿qué creen ustedes? ¿A qué peligro las conlleva eso? Si se cae, se puede golpear, se puede torcer un tobillo. Exacto. Entonces, identificar los peligros, pues determinar los riesgos para cada peligro, que era lo que les hablaba, identificar las tareas de alto riesgo, es como que a ver, independientemente que esto es una oficina, supongamos en una obra, ¿sí? Hay una construcción, entonces, ¿qué creen ustedes que en una construcción, cuáles serían las personas que tienen más riesgos? Que trabajan en altura. Exacto, los que están la mayor parte del tiempo en los andamios. Entonces, eso sería la parte identificar las tareas de alto riesgo. Y pues desarrollar métodos de control para cada peligro. Entonces, acá, ¿qué podíamos gestionar? ¿Qué podemos gestionar? Yo les doy de opción, crear el programa de orden y aseo y hacerlo, las inspecciones cada semana. Los puestos de trabajo tienen que estar libres de obstrucciones. ¿Qué más podrían decir ustedes? Una medida preventiva. Las reparaciones, reparar el suelo, los cables pelados. Exacto. El uso de los elementos de protección personal. Establecer las normas de higiene y seguridad, pues no se puede fumar ni las sustancias psicoactivas dentro de una empresa. Ni comer. Exacto. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes
hagan con esa imagen que les dejé pues en la guía. El segundo punto es investigar para qué otros tipos de riesgos existen y se aplican los valores límites permisibles. Los valores límites permisibles que vimos hoy pues están para iluminación, vibración, ruido, disconfort térmico, pero también se utilizan para otros riesgos. Un ejemplo es el riesgo químico. Para eso también se utilizan los valores límites permisibles. Para el almacenamiento de elementos químicos se utilizan los valores límites permisibles. Entonces yo quiero que ustedes investiguen para qué otros riesgos se utilizan los valores límites permisibles, se pueden aplicar. Y la tercera pregunta es, como profesional en seguridad laboral, ¿por qué considera que es importante la aplicación de estos valores en los diferentes riesgos? Pues me justifican su respuesta. Y mínimo con 10 renglones, pero como aquí ya vemos 6, creo que estamos, 5, bueno, 4, perdón. Entonces, si ustedes gustan, me pueden justificar de una vez y no tendrían que hacer esta, ya sabría quiénes están, quiénes lo hicieron y no tendrían que hacerlo durante el trabajo. No tendrían que presentar esa pregunta. ¿Les parece? Sí. Entonces empecemos con Alejandro. ¿Por qué considera que es importante la aplicación de los valores límites permisibles en los diferentes riesgos desde su punto de vista como profesional? Bueno, primero que todo, los valores límites permisibles nos permiten conocer a cuáles condiciones puede estar expuesto un Puesto. trabajador. Ajá. Es decir, cuánta cantidad de ese riesgo puede asumir el trabajador antes de que le cause algún tipo de efecto perjudicial. Entonces, con estos parámetros ya podemos empezar a medir nuestro entorno o nuestro lugar de trabajo. O sea, en base a estos parámetros tenemos que verificar cuál es el nivel que se está presentando en nuestro trabajo, en nuestro área de estudio. Y así poder Exacto. emprender lo que son cualquier tipo de plan para disminuir, en este caso, si nos encontramos en un nivel alto, emprender los planes y las acciones pertinentes para poder disminuirlo. Si no tuviéramos estos valores límites, no tendríamos un renglón de cuánto podemos aceptar y cuánto no. Y tampoco podríamos establecer un plan porque no sabríamos hasta dónde tenemos que llegar. O sea, no tendríamos una medida que hasta como meta, sino que nosotros no nos imaginaríamos más o menos ahí cuánto es bueno, cuánto es malo, pero no sería algo estudiado, no sería algo preciso, algo que realmente dé un resultado favorable. Exacto. Angie. Angie. Marlene está. Marlene. Yurani. Sí, profe, la escucho, la escucho. Marlene, ¿me puede dar su punto de vista como profesional? ¿Por qué considera que es importante la aplicación de los valores límites permisibles en los diferentes riesgos? Sí, pues. Ay, profe, a ver, explico. Primero porque evitamos, no, es que estoy un poquito enredada. Yo Tranquila. creo que mejor yo se la hago en el trabajo porque ¿La hacen el trabajo? Bueno, listo, perfecto. sí, Bueno, muchachos, pues eso sería el taller como tal. Entonces, Alejandro, pues no sustenta esta pregunta porque ya la sustentó. No sé si les queda dudas del taller con respecto a la imagen. ¿Está todo claro? Tengo sí, una profe. inquietud, profe. Señora. En el dibujo esa clase se la va a mandar por vía WhatsApp, ¿cierto? Esa diapositiva.
Sí, sí. Y ese dibujo también tiene que ver, ¿cierto? Mi pregunta es si no, pues estoy acá pensando y no concuerdo nada con el señor que está fumando, pues no le veo ninguna... Ah, pues supongamos que el señor que aquí está fumando es un asesor comercial también. O sea, que este es el Ujú, secretario, es un asesor comercial. Pero entonces, ¿qué riesgo tiene él? Mire el cableado que está cerca de él, ujú. está suelto. Entonces, los cables en una oficina no pueden ir así, porque eso sería una falla. No, mi inquietud nada más era el señor que estaba fumando, que yo le miraba alguna función y realmente no. No, es que ustedes le pueden dar la función que quiera. O sea, Ujú, yo puedo decir que es un asesor comercial, cualquier otra persona puede decir, no, este es el secretario de él, del secretario ujú. principal, es el asistente. Otra persona puede decir, no, es el recepcionista. La Ah, persona que está acá yo la puedo llamar también que es una recepcionista. Les voy a mostrar la guía de trabajo que, ¿dónde está? Pero muchachos, espérenme que se me acabó el tiempo acá. Y ya nos conectamos otra vez.